Conciencia en acción. Un hombre dormido no puede ser total en nada. Estás comiendo y no lo haces de manera total. Estás pensando mil y una cosas, estás soñando mil y un sueños, y solo estás llenándote de comida mecánicamente. Puedes estar haciendo el amor con tu mujer o con tu hombre, y no estás totalmente ahí. Puedes estar pensando en otras mujeres, haciendo el amor con tu mujer y pensando en alguna otra mujer, o puedes estar pensando en el mercado, en los precios de cosas que quieres comprar, en un coche, en una casa, en mil y una cosas. Y estás haciendo el amor mecánicamente. Sé total en tus actos, y si eres total tienes que ser consciente. Nadie puede ser total sin estar consciente. Ser total significa no pensar en otra cosa. Si estás comiendo, estás simplemente comiendo. Ahora estás totalmente ahí. Comer lo es todo. No te estás llenando, lo estás disfrutando. Cuerpo, mente, alma, están todos sintonizados mientras tú comes, y hay una armonía, un ritmo profundo, en las tres capas de tu ser. Comer se convierte en meditación, andar se convierte en meditación, cortar leña se convierte en meditación, traer agua del pozo se convierte en meditación, hacer la comida se convierte en meditación. Las cosas pequeñas se transforman. Se convierten en actos luminosos. Empezar desde el centro. Una cosa que hay que entender es que el silencio no forma parte de la mente. Así que cada vez que decimos, fulano tiene una mente silenciosa, decimos una tontería. Una mente nunca puede estar en silencio. La mera esencia de la mente es antisilencio. La mente es sonido, no silencio. Si una persona es verdaderamente silenciosa, debemos decir que no tiene mente. Una mente silenciosa es una contradicción. Si la mente está ahí, no puede estar en silencio. Y si está en silencio, es que ya no está. Por eso los monjes zen utilizan la expresión no mente, nunca mente silenciosa. No mente es silencio, y en el instante en que se llega a la no mente dejas de sentir tu cuerpo, porque la mente es el pasaje a través del que se siente el cuerpo. Si hay no mente, no puedes sentir que eres un cuerpo. El cuerpo desaparece de la conciencia. No hay ni mente ni cuerpo. Solo pura existencia. Y el silencio es la señal de esa existencia pura. ¿Cómo alcanzar ese silencio? ¿Cómo estar en ese silencio? Hagas lo que hagas, será inútil. Ese es el mayor problema. Para el que busca el silencio, ese es el mayor problema, porque hagas lo que hagas no llegarás a ninguna parte. Porque hacer no es relevante. Puedes sentarte en una postura concreta. Eso es hacer. Seguramente, habrás visto la postura de Buda. Puedes sentarte en la postura de Buda. Eso es hacer. Para el propio Buda, esa postura ocurrió. No fue la causa de su silencio. Fue más bien un subproducto. Cuando la mente no está, cuando el ser está en completo silencio, el cuerpo le sigue como una sombra. El cuerpo adopta una postura particular lo más relajada posible, lo más pasiva posible. Pero no puedes hacerlo al revés. No puedes adoptar una postura primero y conseguir así el silencio. Solo porque vemos un Buda sentado en una postura concreta, pensamos que si se adopta esa postura se obtendrá el silencio interior. Las cosas no suceden en ese orden. Para Buda, el fenómeno interior ocurrió primero, y después le siguió esa postura. Considéralo a la luz de tu propia experiencia. Cuando te enfureces, el cuerpo adopta una postura particular. Se te enrojecen los ojos, tu cara adopta una expresión concreta. La ira está dentro y el cuerpo la sigue. No solo hacia afuera, también hacia adentro. Toda la química del cuerpo cambia. Tu sangre circula más deprisa, respiras de manera diferente, estás listo para pelear o para huir. Pero la ira sucede primero y después el cuerpo la sigue. Empieza por el otro extremo, pon los ojos rojos, respira más deprisa, haz todo lo que sientes que el cuerpo hace cuando la ira está ahí. Puedes actuar, pero no puedes crear ira dentro de ti. Los actores hacen eso mismo todo el tiempo. Cuando interpretan un papel de amor, hacen lo que hace el cuerpo cuando hay amor dentro. Pero no hay amor. El actor puede hacerlo mejor que tú, pero el amor no se presentará. El actor parecerá más furioso que tú cuando estás enfurecido de verdad, pero es falso. Por dentro no ocurre nada. Cuando empiezas desde fuera, creas un estado falso. Lo real siempre ocurre antes en el centro, y después las ondas llegan a la periferia. El centro más interior está en silencio. Empieza por ahí. Solo del silencio surge la acción. Si no estás en silencio, si no sabes cómo sentarte en silencio o estar de pie en silencio, en profunda meditación, cualquier cosa que hagas será una reacción, no una acción. Reaccionas.
Alguien te insulta, como si apretara un botón, y tú reaccionas. Te pones furioso, saltas sobre él. ¿Y a eso lo llamas acción? No es acción, fíjate bien, es reacción. Él es el manipulador y tú el manipulado. Él ha apretado un botón y tú has funcionado como una máquina. Como cuando aprietas un botón y se enciende la luz, y vuelves a apretarlo y la luz se apaga. Eso es lo que la gente te hace a ti. Te encienden y te apagan. Alguien viene y te elogia, y se te hincha el ego y te sientes de maravilla. Después viene alguien y te pincha. Y caes al suelo deshinchado. No eres dueño de ti mismo. Cualquiera puede insultarte y ponerte triste, furioso, irritado, molesto, violento, loco. Y cualquiera puede elogiarte y hacerte sentir en las alturas, puede hacerte sentir que eres el más grande, que Alejandro Magno no era nadie en comparación contigo. Actúas según las manipulaciones de otros. Eso no es verdadera acción. Buda pasaba por un pueblo y salió gente a insultarle. Le lanzaron todos los insultos que conocían, todas las palabrotas que sabían decir. Buda se quedó allí parado, escuchó en silencio, con mucha atención, y después dijo: Gracias por acudir a mí, pero tengo prisa. Tengo que llegar al próximo pueblo, donde me están esperando. Hoy no puedo dedicaros más tiempo, pero mañana, cuando pase de regreso, tendré más tiempo. Podéis volver a reuniros, y si queda algo que queráis decir no hayáis podido decirme hoy, me lo podréis decir mañana. Pero hoy tenéis que disculparme. Aquella gente no daba crédito a sus oídos y sus ojos. A este hombre no le ha afectado lo que decimos, ni siquiera le ha distraído. Uno de ellos preguntó: ¿No nos has oído? Te hemos insultado a base de bien y ni siquiera has respondido. Si queríais que respondiera, dijo Buda, habéis llegado demasiado tarde. Deberíais haber venido hace 10 años, y entonces les habría respondido. Pero en estos 10 años he dejado de ser manipulado por los demás. Ya no soy un esclavo. Soy dueño de mí mismo. Actúo por mi propia cuenta, no por cuenta de ningún otro. Actúo según mis necesidades interiores. No podéis obligarme a hacer nada. Todo está muy bien, queríais insultarme y me habéis insultado. Sentíos satisfechos. Habéis hecho vuestro trabajo a la perfección. Pero en lo que a mí respecta, no recibo vuestros insultos, y si no los recibo no significan nada. Cuando alguien te insulta, tienes que convertirte en un receptor. Tienes que aceptar lo que él dice, solo entonces puedes reaccionar. Pero si no aceptas, si te limitas a quedarte distanciado, si mantienes la distancia, si permaneces en calma, ¿qué puede hacer él? Dijo Buda. Es como si alguien arroja una antorcha encendida al río. Seguirá encendida hasta que llegue al río. En el instante en que cae en el río, el fuego se apaga. El río lo enfría. Yo me he convertido en un río. Podéis dirigirme insultos. Son fuego cuando los lanzáis, pero en el momento en que llegan a mí, mi calma apaga su fuego. Ya no hacen daño. Tiráis espinas. Pero al caer en mi silencio se transforman en flores. Yo actúo según mi naturaleza intrínseca. Esto es espontaneidad. El hombre de conciencia, de conocimiento, actúa. El hombre que no es consciente, el inconsciente, el mecánico, el robot, reacciona. Y no es que el hombre de conciencia se limite a observar. Observar es solo un aspecto de su ser. No actúa sin observar. Pero no te confundas. India entera, por ejemplo, ha estado malinterpretando a personas como Buda. Por eso el país entero se ha vuelto inactivo. Pensando que todos los grandes maestros han dicho: siéntete en silencio, el país entero se volvió holgazán. Sucio, inactivo. El país perdió energía, vitalidad, vida. Se convirtió en algo totalmente obtuso, sin inteligencia, porque la inteligencia solo se agudiza cuando actúas. Y cuando actúas momento a momento, basándote en tu conciencia y tu vigilancia, surge una gran inteligencia. Empiezas a brillar, a relucir, te vuelves luminoso. Pero para eso hacen falta dos cosas: la vigilancia y la acción surgida de esa vigilancia. Si la vigilancia se convierte en inactividad, estás suicidándote. La observación debe llevarte a la acción, un nuevo tipo de acción. La acción adquiere una nueva cualidad. Observas, estando totalmente quieto y en silencio. Ves cuál es la situación y, según lo que veas, respondes. El hombre de conciencia responde, es responsable. En el sentido estricto de la palabra. Responde, no reacciona. Sus acciones nacen de su conciencia, no de tu manipulación. Esa es la diferencia. Así pues, la observación y la espontaneidad no son incompatibles. Observar es el principio de la espontaneidad.
La espontaneidad es el cumplimiento de la observación. El verdadero hombre de conocimiento actúa. Actúa muchísimo, actúa de manera total, pero actúa en el momento, basándose en su conciencia. Es como un espejo. El hombre corriente, el hombre inconsciente, no es como un espejo, es como una placa fotográfica. ¿Qué diferencia hay entre un espejo y una placa fotográfica? Una placa fotográfica, después de haberse expuesto, ya no sirve. Recibe la impresión, queda impresa, retiene la imagen general, pero recuerda, la imagen no es la realidad. La realidad sigue creciendo. Puedes salir al jardín y tomar una foto de un rosal. Mañana, la fotografía será la misma, pasado mañana la fotografía seguirá siendo la misma. Vuelve a salir a mirar el rosal, ya no es el mismo. Las rosas han desaparecido, o han brotado otras nuevas. Han ocurrido mil y una cosas. La vida nunca es estática, cambia constantemente. Tu mente funciona como una cámara, sigue reuniendo imágenes. Es un álbum de fotos. Y después, tú reaccionas según esas imágenes. Por eso, tu vida nunca es auténtica, porque hagas lo que hagas, está mal hecho. Hagas lo que hagas, insisto, estará mal hecho, nunca será adecuado. Una mujer estaba enseñándole el álbum familiar a su hijo y llegaron a la foto de un hombre muy atractivo, pelo espeso, barba, muy joven, muy vital. El niño preguntó: «Mamá, ¿quién es este hombre?» Y la mujer le respondió: «¿No le reconoces? Es tu padre». El niño se quedó desconcertado y dijo: «Si este es mi padre, ¿quién es ese calvo que vive con nosotros?» La mente inconsciente funciona como una cámara, funciona como una placa fotográfica. La mente vigilante, la mente meditativa, funciona como un espejo. No retiene ninguna impresión. Permanece totalmente vacía, siempre vacía. Por eso, cualquier cosa que se ponga delante del espejo se refleja en él. Si te sitúas delante del espejo, te reflejará a ti. Si te vas, no digas que el espejo te traiciona. El espejo no es más que un espejo. Cuando tú te vas, deja de reflejarte. No tiene ninguna obligación de seguir reflejándote. Si ahora hay algún otro ante el espejo reflejará a ese otro. Si no hay nadie, no refleja a nadie. Siempre es fiel a la vida. La placa fotográfica nunca es fiel a la vida. Aunque te tomen una foto ahora mismo, para cuando el fotógrafo la haya sacado de la cámara tú ya no serás el mismo, ya habrá pasado mucha agua por el Ganges. Has crecido, cambiado, te has hecho mayor. Puede que solo haya transcurrido un minuto, pero un minuto puede ser mucho. Dentro de un minuto puedes haber muerto. Un minuto antes, estabas vivo. Un minuto después, puedes haber muerto. La fotografía nunca morirá. Pero en el espejo, si estás vivo, estás vivo. Y si estás muerto, estás muerto. Aprende a sentarte en silencio, conviértete en un espejo. El silencio convierte tu conciencia en un espejo y entonces funcionarás momento a momento, reflejarás la vida. No llevarás un álbum de fotos dentro de la cabeza. Entonces tus ojos serán claros e inocentes, tendrás claridad, tendrás visión, y nunca le serás infiel a la vida. Eso es la auténtica vida. Sé espontáneo. Cuando estás siempre actuando por medio del pasado. Actúas basándote en la experiencia que has acumulado, actúas basándote en conclusiones a las que llegaste en el pasado. ¿Cómo puedes ser espontáneo? El pasado domina, y por culpa del pasado ni siquiera puedes ver el presente. Tus ojos están tan llenos de pasado, el humo del pasado es tan abundante que resulta imposible ver nada. No puedes ver. Estás casi completamente ciego. Ciego a causa del humo, ciego a causa de las conclusiones del pasado, ciego a causa de lo que sabes. El hombre con conocimientos es el más ciego del mundo. ¿Cómo funciona basándose en sus conocimientos? No ve cuál es la situación. Simplemente, sigue funcionando mecánicamente. Ha aprendido algo. Ese algo se ha convertido en un mecanismo incorporado. Y él actúa basándose en ello. Hay una historia famosa. Había en Japón dos templos, el uno enemigo del otro. Como ha sucedido siempre con los templos en todas las épocas. Los sacerdotes estaban tan enemistados que ya ni se miraban uno a otro. Si se encontraban por la calle, desviaban la mirada. Si se encontraban por la calle, dejaban de hablar. Durante siglos, estos dos templos y sus sacerdotes no se habían hablado. Pero los dos sacerdotes tenían dos chicos que les servían y les hacían los recados. Los dos sacerdotes temían que los dos chicos, niños al fin y al cabo, pudieran hacerse amigos. Uno de los sacerdotes le dijo a su chico: «Recuerda, el otro templo es nuestro enemigo.
No hables nunca con el chico del otro templo. Son gente peligrosa. Evítalos como se evitan las enfermedades. Evítalos como si fueran la peste. El chico se sintió interesado. Porque le aburría escuchar grandes sermones. No los entendía. Se leían extrañas escrituras y él no era capaz ni de entender el lenguaje. Se discutían grandes y definitivos problemas. No había nadie con quien jugar, ni siquiera había con quien hablar. Y cuando le dijeron, no hables con el chico del otro templo, surgió la gran tentación. Así es como surge la tentación. Aquel día no pudo evitar hablar con el otro chico. Cuando se lo encontró en el camino, le preguntó, ¿a dónde vas? El otro chico era un poco filósofo. A base de escuchar alta filosofía, se había vuelto filósofo. Así que respondió, ir. Nadie va y nadie viene. Es algo que ocurre. Voy donde el viento me lleve. Había oído a su maestro decir muchas veces que así es como vive un Buda, como una hoja muerta que va donde el viento la lleve, así que continuó. Yo no existo. Si no hay quien vaya, ¿cómo vaya a ir? ¿De qué tonterías hablas? Soy una hoja muerta. Allá donde el viento me lleve. El otro chico se quedó estupefacto. No pudo ni responder. No se le ocurría qué decir. Se sintió verdaderamente embarazado, avergonzado, y pensó. Mi maestro tiene razón al no hablarse con esta gente. Sí que son gente peligrosa. ¿Qué manera de hablar es esa? Le he hecho una pregunta simple, ¿a dónde vas? De hecho, yo ya sabía a dónde iba, porque los dos vamos a comprar verduras en el mercado. Una respuesta simple habría bastado. Al regresar, le dijo a su maestro. Lo siento, perdóname. Me lo habías prohibido, pero no te hice caso. De hecho, me sentí tentado a causa de tu prohibición. Es la primera vez que hablo con esa gente tan peligrosa. Le hice una pregunta bien simple, ¿a dónde vas? Y él empezó a decir cosas raras. No hay ir, no hay venir. ¿Quién viene? ¿Quién va? Soy un vacío total. Una hoja muerta al viento. ¿Y dónde el viento me lleve? Te lo advertí. Dijo el maestro. Mañana, espérale en el mismo sitio, y cuando pase, pregúntale otra vez. ¿A dónde vas? Y cuando empiece a decirle esas cosas, tú dile simplemente. Es verdad. Eres una hoja muerta, y yo también. Pero cuando el viento no sopla, ¿a dónde vas? ¿A dónde puedes ir entonces? Dile eso y le avergonzarás. Tiene que avergonzarse, tiene que quedar derrotado. Hemos estado disputando desde siempre, y esa gente nunca ha podido derrotarnos en ningún debate. Mañana, haz lo que te digo. El chico se levantó temprano, preparó su respuesta, la repitió muchas veces antes de salir. Después se apostó en el sitio por donde el otro chico cruzaba el camino y siguió repitiéndolo una y otra vez, preparándose, y cuando vio venir al chico, se dijo ahora va a ver. El otro chico llegó, y él preguntó, ¿a dónde vas? Y aguardó su oportunidad. Pero el otro chico le respondió, ¿a dónde me lleven las piernas? Ni una palabra sobre el viento, ni sobre la nada, ni sobre si existía o no. ¿Qué hacer ahora? Toda la respuesta que traía preparada le parecía absurda. Ahora parecía una tontería hablar del viento. Otra vez quedó abatido, verdaderamente avergonzado de su estupidez, pensando. Desde luego, este chico se sabe unas cosas bien raras. Ahora me dice que a dónde le lleven las piernas. Volvió con su maestro, y el maestro dijo. Te había dicho que no hablaras con esa gente. Son peligrosos, lo sabemos desde hace siglos. Pero ahora hay que hacer algo. Mañana, vuelve a preguntarle a dónde va, y cuando te diga, a dónde me lleven mis piernas, tú dile. ¿Y si no tuvieras piernas? De un modo o de otro, hay que callarle la boca. Y así, al día siguiente, el chico le preguntó al otro, ¿a dónde vas? Y aguardó la respuesta. Y el otro chico dijo, voy al mercado, a comprar verduras. Normalmente, la humanidad funciona basándose en el pasado. Y la vida sigue cambiando. La vida no tiene ninguna obligación de ajustarse a tus conclusiones. Por eso la vida es tan desconcertante. Desconcertante, para la persona con conocimientos. Esa persona tiene preparadas todas las respuestas, se sabe el Bhagavad Gita, el Corán, la Biblia, los Vedas. Se lo ha aprendido todo, conoce todas las respuestas. Pero la vida nunca plantea otra vez las mismas preguntas. Por eso, la persona con conocimiento se queda corta. Sé decidido. La mente nunca es decidida. No importa que se trate de la mente de una persona o de otra. La mente es indecisión.
El funcionamiento de la mente consiste en vagar entre dos opciones opuestas y tratar de averiguar cuál es el camino correcto. Es como intentar encontrar la puerta con los ojos cerrados. Con toda seguridad, te encontrarás colgado entre las dos opciones ir por aquí o por allá. Estarás siempre en una condición de esto o lo otro. Esa es la naturaleza de la mente. Søren Kierkegaard fue un gran filósofo danés. Escribió un libro titulado O esto o aquello. Era la experiencia de su propia vida, nunca había sido capaz de decidir nada. Todo se le presentaba siempre de tal manera que si se decidía por este camino, entonces aquel parecía el correcto. Y si se decidía por aquello, entonces el correcto parecía este camino. Nunca se casó, aunque había una mujer que le amaba y se lo había pedido. Pero él dijo: tendré que pensármelo. El matrimonio es una cosa muy importante y no puedo decir que sí o que no inmediatamente. Y murió dudando, sin llegar a casarse. Vivió muchos años, tal vez 70, y siempre estaba discutiendo y argumentando, pero no encontraba ninguna respuesta que pudiera considerarse definitiva y no tuviera una contraria de igual peso. No llegó nunca a ser profesor. Había rellenado la solicitud, tenía las mejores calificaciones posibles, había escrito muchos libros de tan inmensa importancia que al cabo de un siglo siguen teniendo validez, no son viejos, no han quedado anticuados. Rellenó la solicitud, pero no fue capaz de firmarla, porque o esto o aquello. ¿Quería ser profesor universitario o no? Encontraron la solicitud cuando murió, en la pequeña habitación donde vivía. En los cruces de caminos se detenía para decidir si ir por aquí o por allá, durante horas. Todo Copenhague conocía las rarezas de este hombre, y los niños le llamaban esto o aquello. Los golfillos le seguían por todas partes, gritándole: ¿esto o aquello? En vista de la situación, su padre, antes de morir, liquidó todos sus negocios, reunió todo el dinero, lo depositó en una cuenta bancaria y dejó dispuesto que el primer día de cada mes Kierkegaard recibiera cierta cantidad de dinero. Así, por lo menos, podría sobrevivir durante bastante tiempo. Y esto os va a sorprender: un día primero de mes, cuando volvía a su casa después de haber cobrado el último pago, el dinero se había agotado, se cayó en la calle y murió, con el último pago. Era lo más adecuado. ¿Qué otra cosa podía hacer? Porque después de aquel mes, ¿qué iba a hacer? Escribía libros, pero no era capaz de decidir si publicarlos o no. Todas sus obras quedaron inéditas. Y son obras enormemente valiosas. Todos sus libros muestran una gran penetración en las cosas. Cuando escribía sobre un tema, llegaba hasta las raíces mismas, hasta el más minúsculo detalle. Era un genio, pero un genio de la mente. Ese es el problema con la mente. Y cuanto mejor mente tengas, mayor será el problema. Las mentes inferiores no se enfrentan tan a menudo con ese problema. Es la mente del genio la que se queda atascada entre dos polaridades y no sabe elegir. Y entonces se siente en un limbo. Lo que te estoy diciendo es que lo propio de la mente es estar en un limbo. Lo propio de la mente es estar en medio de dos polaridades opuestas. A menos que te apartes de la mente y te hagas testigo de todos los juegos de la mente, nunca podrás decidir. Aunque decidas alguna que otra vez, a pesar de la mente, te arrepentirás, porque la otra mitad, la que no has elegido, te atormentará. Puede que fuera esa la correcta y que hayas elegido mal. Y ahora no hay manera de saberlo. Puede que la opción que descartaste fuera la mejor. Pero aunque la hubieras elegido, la situación no sería diferente. Entonces será esta opción, la que ha quedado descartada, la que te atormentará. La mente es básicamente el comienzo de la locura. Y si estás muy metido en ella, te volverá loco. En mi pueblo yo vivía enfrente de un orfebre. Yo solía sentarme delante de su casa y me di cuenta de que tenía un hábito muy curioso: cuando cerraba su tienda, tiraba del cerrojo 2 o 3 veces para comprobar si estaba bien cerrado o no. Un día, yo venía del río y él acababa de cerrar su tienda y se iba a casa. Yo le dije: ¿no lo has comprobado? ¿Qué? Dijo él. ¿No has comprobado el cerrojo?, dije yo. Sí que lo había comprobado. Yo le había visto tirar 3 veces, pero ahora había creado una duda, y la mente está siempre dispuesta. Así que me dijo: se me habrá olvidado. Tengo que volver. Regresó y comprobó de nuevo el cerrojo. Aquello se convirtió en una diversión. Cada vez que me lo encontraba, por ejemplo, en el mercado, comprando verduras, yo me acercaba y le decía: ¿qué haces aquí? Has dejado el cerrojo sin comprobar. Él dejaba las verduras y decía: ahora mismo vuelvo. Primero tengo que ir a comprobar mi cerrojo.
Incluso en la estación de tren. Estaba comprando un billete para ir a alguna parte y yo me acerqué y le dije, ¿qué haces? El cerrojo. Dios mío. Dijo él, ¿no lo he comprobado? No. Dije yo. Ahora es imposible que me vaya. Devolvió el billete, fue a su tienda y revisó el cerrojo. Pero ya era demasiado tarde para regresar a la estación. El tren ya había salido. Y él se fiaba de mí, porque yo siempre estaba sentado enfrente de su casa. Poco a poco, todos se enteraron del asunto, y por donde quiera que fuera, la gente le decía, ¿dónde vas? ¿Has comprobado tu cerrojo? Por fin. Se enfadó conmigo. Has tenido que ser tú el que ha corrido la voz, dijo, porque vaya a donde vaya, todos hablan de mi cerrojo. Pues no les hagas caso, le dije. Que digan lo que quieran. ¿Cómo que no les haga caso? Si dicen la verdad, estoy perdido para siempre. No puedo correr ese riesgo. Así que, aunque sé perfectamente que pueden estar mintiendo, tengo que venir compulsivamente a comprobar el cerrojo. Sé más o menos que lo he comprobado ya, pero ¿quién puede estar seguro? La mente no está segura de nada. Si estás entre las dos polaridades de la mente, en un limbo, siempre hacer o no hacer, te volverás loco. Estás loco. Antes de que ocurra, salta fuera y echa un vistazo desde el exterior de tu mente. Sé consciente de la mente, su lado luminoso, su lado oscuro, su parte buena, su parte mala. Sea cual sea la polaridad, sé consciente de ella. De esa conciencia saldrán dos cosas. La primera, que tú no eres la mente. Y la segunda, que la conciencia tiene un poder de decisión del que la mente carece. La mente es básicamente indecisa, y la conciencia es básicamente decidida. Cualquier acto que parta de la conciencia es total, pleno, sin arrepentimiento. Nunca en mi vida he pensado dos veces las cosas, en si algo habría sido mejor de otro modo. Nunca me he arrepentido. Nunca he pensado que había cometido un error, porque no quedaba nadie más para decir esas cosas. He actuado según mi conciencia, que es todo mi ser. Ahora, cualquier cosa que ocurra es la única posible. El mundo puede decir que está bien o que está mal, pero eso es asunto suyo, no es mi problema. Así pues, la conciencia te sacará del limbo. En lugar de quedarte colgado entre esas dos polaridades de la mente, salta lejos de las dos y podrás ver que esas polaridades solo son polaridades si estás en la mente. Si estás fuera de ella, te sorprenderá ver que son dos caras de la misma moneda. No había posibilidad de elegir. Con la conciencia adquieres claridad, totalidad, soltura. La existencia decide dentro de ti. No tienes que pensar en qué está bien y qué está mal. La existencia te lleva de la mano y tú te mueves de manera relajada. Es la única manera, la manera correcta. Y es la única manera de que te mantengas cuerdo. De lo contrario, siempre estarás confuso. El caso es que Soren Kierkegaard tenía una gran mente, pero como era cristiano no conocía el concepto de la conciencia. Podía pensar, y pensar cosas muy profundas, pero no podía quedarse en silencio y observar. Aquel pobre hombre nunca había oído hablar de cosas como observar, ser testigo, ganar conciencia. Solo había oído hablar de pensar, y aplicó todo su genio a pensar. Produjo grandes libros, pero fue incapaz de procurarse una gran vida. Vivió en una completa miseria. Completa cada momento. Porque es necesario pensar. Querías matar a alguien y no lo has matado. Lo matas en tus sueños. Eso relajará tu mente. Por la mañana te sentirás fresco, lo has matado. No estoy diciendo que vayas y lo mates, y así no tendrás necesidad de soñar. Pero recuerda esto: si quieres matar a alguien, cierra tu habitación y medita sobre el homicidio y mátalo conscientemente. Cuando digo mátalo, me refiero a que mates a una almohada. Haz una efigie y mátala. Ese esfuerzo consciente, esa meditación consciente te dará mucha visión de tu ser interno. Recuerda una cosa: haz que cada momento sea completo. Vive cada momento como si no fuera a haber otro. Solo entonces lo completarás. Sé consciente de que la muerte puede venir en cualquier momento. Este puede ser el último. Siente que si tengo que hacer algo, debo hacerlo aquí y ahora, completamente. Me contaron una historia sobre un general griego. Por alguna razón, el rey estaba enemistado con él. Había una conspiración en la corte y era el cumpleaños del general. Estaba celebrándolo con sus amigos. De pronto, a primera hora de la tarde, llegó un emisario del rey y le dijo al general: perdonadme, se me hace difícil decíroslo, pero el rey ha decidido que esta tarde, a las 6 en punto, seréis ahorcado. Así que procurad estar preparado para las 6.
Los amigos del general estaban allí. Sonaba la música. Había bebida, comida y baile. Era su cumpleaños. El mensaje cambió por completo el ambiente. Todos se pusieron tristes. Pero el general dijo: no os pongáis tristes, porque esta va a ser la última fiesta de mi vida. Así que completemos el baile que estábamos bailando y completemos la fiesta que estábamos celebrando. Ya no tendré más posibilidades, no podremos completarla en el futuro. Y no os despidáis de mí con este ambiente tan triste. Si lo hacéis, mi mente suspirará por la vida una y otra vez, y la música interrumpida y la fiesta suspendida se convertirán en una carga para mi mente. No hay tiempo para interrumpirla ahora. Por consideración a él, siguieron bailando, pero se les hacía difícil. Él era el único que bailaba cada vez con más energía. Solo él vivía la fiesta. Pero los demás no estaban por la labor. Su mujer lloraba, pero él seguía bailando, seguía charlando con sus amigos. Y estaba tan contento que el mensajero volvió con el rey y le dijo: ¡qué hombre más raro! Ha oído el mensaje, pero no se ha entristecido. Se lo ha tomado de un modo muy diferente. Absolutamente inconcebible. Está riendo y bailando, está de fiesta y dice que como estos momentos son los últimos y no tiene futuro, no puede desperdiciarlos. Tiene que vivirlos. El propio rey fue a ver lo que estaba ocurriendo. Todos estaban tristes, llorando. Solo el general seguía bailando, bebiendo, cantando. El rey le preguntó: ¿qué haces? El general respondió: este ha sido el principio que ha regido mi vida, ser consciente en todo momento de que la muerte puede llegar en cualquier instante. Gracias a este principio, he vivido cada momento tan intensamente como era posible. Pero, naturalmente, hoy lo habéis dejado tan claro. Os estoy agradecido porque hasta ahora solo pensaba que la muerte puede llegar en cualquier instante. Era solo un pensamiento. En alguna parte, agazapado, estaba el pensamiento de que no iba a ocurrir en el próximo instante. El futuro estaba ahí. Pero vos me habéis privado por completo de futuro. Esta tarde es la última. La vida es tan corta que no puedo aplazarla. El rey se impresionó tanto que se convirtió en discípulo de aquel hombre. Enséñame. Le dijo: esto es la alquimia. Así es como debe vivirse la vida. Esto es el arte, no te voy a ahorcar, pero sé mi maestro. Enséñame cómo vivir el momento. Estamos siempre aplazando. Ese aplazamiento se convierte en un diálogo interior, en un monólogo interior. No aplaces. Vive aquí y ahora. Cuanto más vivas en el presente, menos necesitarás esa constante actividad mental, ese constante pensar. Lo necesitarás cada vez menos. Está ahí a causa de los aplazamientos y seguimos aplazándolo todo. Vivimos siempre en el mañana, que nunca llega y no puede llegar. Es imposible. Lo que llega es siempre el hoy, y nosotros seguimos sacrificando el hoy al mañana, que no existe. Entonces la mente sigue pensando en el pasado, que ya has destruido, que has sacrificado en aras de algo que aún no ha llegado. Y después sigues aplazando las cosas para otros mañanas. Sigues pensando que lo que te has perdido lo conseguirás en algún momento futuro. No lo conseguirás. Esa constante tensión entre pasado y futuro, ese constante perderse el presente, es el ruido interior. Si no lo paras, no puedes caer en el silencio. Así que lo primero es intentar ser total en todo momento. Y otra cosa, tu mente es tan ruidosa porque siempre estás pensando que los causantes son otros, que tú no eres responsable. Y así, sigues pensando que en un mundo mejor, con una esposa mejor, con un marido mejor, con hijos mejores, con una casa mejor en un sitio mejor, todo irá bien y tú podrás quedar en silencio. Crees que no estás en silencio porque todo va mal a tu alrededor, y así cómo vas a poder. Si piensas de este modo, si esta es tu lógica, entonces ese mundo mejor nunca llegará a existir. En todas partes este será el mundo, en todas partes estos serán tus vecinos, y en todas partes estas serán las esposas y estos serán los maridos y estos serán los hijos. Puedes crear la ilusión de que el cielo existe en alguna parte, pero por todas partes encuentras un infierno. Con este tipo de mente, todo es un infierno. Esa mente es un infierno. Un día, el mulá Nasruddin y su mujer regresaban a casa a altas horas de la noche. En la casa habían entrado ladrones, y mujer se puso a chillar. Después le dijo al mulá: la culpa es tuya. ¿Por qué no cerraste bien cuando salimos? Para entonces, todo el vecindario se había congregado. Era una noticia sensacional. Han robado en la casa del mulá. Todos lo repetían a coro. Uno de los vecinos dijo: yo ya me lo esperaba. ¿Cómo es que tú no?
qué descuidado eres. Otro vecino dijo. Dejaste las ventanas abiertas. ¿Por qué no las cerraste antes de salir de casa? Un tercero dijo. Esta cerradura parece estropeada. ¿Por qué no la cambiaste? Y todos le echaban la culpa al mulá Nasruddin. Entonces él dijo. Un momento, por favor. La culpa no es mía. Y todo el vecindario le preguntó a coro. ¿Y de quién crees que es la culpa, si no es tuya? ¿Qué me decís del ladrón? Dijo el mulá. La mente siempre echa la culpa a algún otro. La mujer culpa al mulá Nasruddin, todo el vecindario culpa al mulá Nasruddin, y el pobre hombre no puede echar la culpa a ninguno de los presentes, así que dice. ¿Qué me decís del ladrón? Siempre echamos la culpa a otros. Esto te da la ilusoria sensación de que no has obrado mal. Quien ha obrado mal es algún otro X, Y, Z, X. Esta actitud es una de las actitudes básicas de nuestra mente. La culpa de todo la tiene siempre otro, y si podemos encontrar un chivo expiatorio, nos quedamos tranquilos. Nos hemos librado de un peso. Para el que busca, esta mente no sirve de nada. Es un impedimento. Esta mente es el impedimento. Debemos darnos cuenta de que, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, el responsable eres tú y nadie más. Si tú eres responsable, entonces algo se puede hacer. Si el responsable es algún otro, no se puede hacer nada. Este es un conflicto básico entre la mente religiosa y la mente irreligiosa. La mente irreligiosa siempre piensa que el responsable es algún otro. Que cambie la sociedad, que cambien las circunstancias, que cambien las condiciones económicas, que cambie la situación política, que cambie algo, y todo irá bien. Pero lo hemos cambiado todo un montón de veces, y nada va bien. La mente religiosa dice que, sea cual sea la situación, si tu mente es así siempre estarás en el infierno, tu vida será un sufrimiento. Nunca podrás alcanzar el silencio. Carga tú con la responsabilidad. Sé responsable, porque entonces se podrá hacer algo. Solo puedes hacer algo contigo mismo. No puedes cambiar a ninguna otra persona del mundo, solo puedes cambiarte a ti mismo. Esta es la única revolución posible. La única transformación posible es la propia. Pero esto solo se llega a considerar cuando nos sentimos responsables. Deja de intentar ser bueno. El único pecado es la inconsciencia y la única virtud es la conciencia. Lo que no se puede hacer sin inconsciencia es pecado. Lo que solo se puede hacer mediante la conciencia es virtud. Es imposible cometer un asesinato si eres consciente. Es imposible ser violento en forma alguna. Si eres consciente. Es imposible violar, robar, torturar. Todo eso es imposible si hay conciencia. Solo cuando la inconsciencia predomina, en las tinieblas de la inconsciencia, toda clase de enemigos penetran en ti. Buda decía, si hay luz en una casa, los ladrones la evitan. Y si el vigilante está despierto, los ladrones ni lo intentan. Y si hay gente andando y hablando dentro, y los habitantes todavía no se han quedado dormidos, no es posible que los ladrones entren, ni siquiera se les ocurre pensar en ello. Exactamente lo mismo ocurre contigo. Eres una casa sin ninguna luz. El estado ordinario del ser humano es el funcionamiento mecánico Homo mechanicus. Solo tienes de humano el nombre. Por lo demás, eres solo una máquina adiestrada y habilidosa, y cualquier cosa que hagas será errónea. Y recuerda, digo que cualquier cosa que hagas. Ni siquiera tus virtudes serán virtudes si estás inconsciente. ¿Cómo vas a poder ser virtuoso estando inconsciente? Detrás de tu virtud vendrá un enorme ego. Tiene que ser así. Incluso la santidad, practicada, cultivada con gran trabajo y esfuerzo, es fútil. Porque no acarreará sencillez y no acarreará humildad, y no acarreará esa gran experiencia de lo divino, que solo se da cuando el ego ha desaparecido. Vivirás una vida respetable como santo, pero tan pobre como la de cualquier otro podrida por dentro, una existencia sin sentido por dentro. Eso no es vida, es solo vegetar. Tus pecados serán pecados, tus virtudes también serán pecados. Tu inmoralidad será inmoralidad, tu moralidad también será inmoralidad. Yo no enseño moralidad, ni enseño virtud. Porque sé que sin conciencia son solo pretensiones, hipocresías. Te hacen falso. No te liberan, no pueden liberarte. Por el contrario, te aprisionan. Solo una cosa es suficiente: la conciencia es una llave maestra. Abre todas las cerraduras de la existencia. La conciencia significa vivir momento a momento, estar alerta, consciente de ti mismo y consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor en una respuesta momento a momento.
Eres como un espejo, reflejas. Y reflejas de un modo tan total que todo lo que se hace basándose en ese reflejo está bien hecho porque encaja, está en armonía con la existencia. En realidad no surge en ti, no eres tú el hacedor. Surge en el contexto total la situación, tú y todo lo demás participáis en ello. De esa totalidad nace el acto. No es tu acto, tú no has decidido hacerlo así. No es una decisión tuya, no es idea tuya, no es tu carácter. No lo estás haciendo tú, solo estás dejando ocurra. Es como si salieras a pasear a primera hora de la mañana, cuando el sol aún no ha salido, y encuentras una serpiente en el camino. No hay tiempo para pensar. Solo puedes reflejar, no hay tiempo para decidir qué hacer y qué no hacer. Saltas inmediatamente. Fíjate en la palabra inmediatamente, no se pierde ni un solo instante. Saltas inmediatamente fuera del camino. Más tarde, podrás sentarte bajo un árbol y pensar en ello que ocurrió, cómo lo hiciste, y te puedes dar una palmadita en la espalda por haberlo hecho bien. Pero en realidad, tú no lo hiciste. Es algo que ocurrió. Ocurrió en un contexto total. Tú, la serpiente, el peligro de muerte, el esfuerzo de la vida por protegerse. Y mil y una cosas más, todo forma parte. La situación total ocasionó el acto. Tú solo fuiste un medium. Ahora bien, este acto encaja. Tú no eres el hacedor. En términos religiosos, podríamos decir que Dios lo ha hecho por medio de ti. Eso no es más que una manera religiosa de hablar, nada más. El todo ha actuado por medio de la parte. Esto es virtud. Nunca te arrepentirás de ello. Y es un acto verdaderamente liberador. En cuanto ocurre, ha terminado. Quedas otra vez libre para actuar. No llevarás esa acción en la cabeza. No pasará a formar parte de tu memoria psicológica. No dejará ninguna herida en tu interior. Fue tan espontáneo que no dejará ninguna huella. Este acto nunca se convertirá en un karma. Este acto no dejará ninguna marca en ti. El acto que se convierte en un karma es el que no es un verdadero acto sino una reacción a algo que procede del pasado, de la memoria, del pensamiento. Eres tú quien decide, quien elige. No surge de la conciencia, sino de la inconsciencia. Entonces, todo es pecado. Todo mi mensaje es que necesitas una conciencia, no un carácter. La conciencia es lo auténtico, el carácter es una falsa entidad. El carácter es necesario para los que no tienen conciencia. Si tienes ojos, no necesitas un bastón para tantear tu camino, para andar a tientas. Si puedes ver, no tienes que preguntar a otros dónde está la puerta. El carácter es necesario porque la gente está inconsciente. El carácter es solo un lubricante. Te ayuda a vivir tu vida de un modo más suave. George Gurdjieff decía que el carácter es como un amortiguador, como los topes de los vagones de tren. Entre cada dos vagones hay topes. Si algo ocurre, esos amortiguadores impiden que los compartimentos choquen. O como los amortiguadores de los coches son muelles para rodar con suavidad. Los muelles absorben, los choques, amortiguan los choques. Eso es el carácter, un amortiguador de choques. A la gente se le dice que sea humilde. Si aprendes a ser humilde, eso te sirve de amortiguador de choques. Si aprendes a ser humilde, podrás protegerte de los egos ajenos. No te harán tanto daño, porque eres una persona humilde. Si eres egoísta, te harán daño una vez tras otra, el ego es muy sensible, así que proteges tu ego cubriéndolo con una manta de humildad. Es una ayuda, te da una cierta suavidad. Pero no te transfiere. Mi trabajo consiste en la transformación. Esta es una escuela alquímica. Quiero que te transformes, de la inconsciencia a la conciencia, de la oscuridad a la luz. No puedo darte un carácter. Solo puedo darte penetración, conciencia. Me gustaría que vivieras momento a momento, no siguiendo una pauta que te doy yo o que te da la sociedad, la iglesia, el Estado. Me gustaría que vivieras siguiendo tu propia y pequeña luz de la conciencia, según tu propia conciencia. Debes responder a cada momento. El carácter significa que tienes respuestas preparadas para todas las cuestiones de la vida, así que cuando se presenta una situación tú respondes según la pauta prefijada. Dado que respondes con una respuesta preparada, eso no es una verdadera respuesta, es solo una reacción. El hombre de carácter reacciona, el hombre de conciencia responde, asimila la situación, refleja la realidad tal como es, y actúa basándose en ese reflejo. El hombre de carácter reacciona, el hombre de conciencia actúa. El hombre de carácter es mecánico, funciona como un robot. Tiene un ordenador en su mente, lleno de información. Pregúntale cualquier cosa y de su ordenador saldrá una respuesta ya preparada.
Un hombre de conciencia simplemente actúa en el momento, sin guiarse por el pasado o por la memoria. Su respuesta tiene una belleza, una naturalidad, y es una respuesta fiel a la situación. El hombre de carácter siempre se queda corto, porque la vida está cambiando constantemente. Nunca es la misma. Y tus respuestas son siempre las mismas, nunca crecen. No pueden crecer, están muertas. Cuando eras niño te dijeron ciertas cosas. Siguen ahí. Tú has crecido, la vida ha cambiado, pero la respuesta que te dieron tus padres o tus profesores o tus sacerdotes sigue estando ahí. Y si algo ocurre, tú funcionarás según esa respuesta que te dieron hace 50 años. Y en 50 años ha bajado mucha agua por el Ganges. La vida es totalmente diferente. Decía Heráclito que no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. Y yo te digo que no puedes bañarte en el mismo río ni una sola vez. El río fluye demasiado rápido. El carácter está estancado. Es una charca de agua sucia. La conciencia es un río. Por eso yo no le doy a mi gente ningún código de conducta. Les doy ojos para ver, una conciencia para reflejar, un ser como un espejo para responder a cualquier situación que se presente. No les doy información detallada sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No les doy 10 mandamientos. Y si empiezas a darles mandamientos, no puedes pararte en 10, porque la vida es mucho más compleja. En las escrituras budistas hay 33.000 reglas para el monje budista. 33.000 reglas. Para cada posible situación que pueda presentarse tienen una respuesta preparada. Pero ¿cómo vas a recordar 33.000 reglas de conducta? Y un hombre que sea lo bastante listo para recordar 33.000 reglas de conducta será siempre lo bastante listo para encontrar una manera de salirse de ellas. Si no quiere hacer una cosa, encontrará una salida. Si quiere hacer una cosa, encontrará una salida. He oído contar que a un santo cristiano un hombre le regó en la cara porque aquel día, en su sermón matutino, había dicho: Jesús dice que si alguien os pega en una mejilla, le ofrezcáis la otra. Y el hombre quería ponerlo a prueba, así que le pegó con fuerza en una mejilla. Y el santo fue verdaderamente fiel a su palabra, le presentó la otra mejilla. Pero aquel hombre era un caso, le pegó aún más fuerte en la otra mejilla. Entonces se llevó una sorpresa, el santo saltó sobre él y empezó a pegarle con tanta fuerza que el hombre dijo: ¿pero qué haces? Eres un santo, y esta misma mañana decías que si alguien te pega en una mejilla, debes ofrecerle la otra. Sí, dijo el santo. Pero no tengo una tercera mejilla, y Jesús se detuvo ahí. Ahora soy libre. Ahora vaya a hacer lo que quiero. Jesús no tiene más información sobre el tema. Ocurrió exactamente lo mismo en vida de Jesús. En una ocasión le dijo a un discípulo: perdona 7 veces. Y el discípulo dijo: vale. La manera en que dijo vale hizo sospechar a Jesús, que entonces dijo: quiero decir que perdone 77 veces. El discípulo se desconcertó un poco, pero dijo: vale. Porque los números no terminan con el 77. ¿Qué pasa con el 78? Entonces seré libre, podré hacer lo que quiera. ¿Cuántas reglas puedes imponer a la gente? Es estúpido, absurdo. Esa es la manera que tiene la gente de ser religiosa, y aún así no es religiosa. Siempre encuentran una manera de salirse de las reglas de conducta y los mandamientos. Siempre pueden encontrar una salida por la puerta trasera. Y el carácter puede darte, como máximo, una pseudo máscara tan fina como la piel. Ni siquiera como la piel, basta rascar un poquito a vuestros sanos y encontraréis a la bestia escondida detrás. En la superficie parecen bellos, pero solo en la superficie. Yo no quiero que seáis superficiales. Quiero que cambiéis de verdad. Pero un auténtico cambio solo se produce en el centro de vuestro ser, no en la circunferencia. El carácter es como pintar la circunferencia. La conciencia es la transformación del centro. En el momento que empiezas a ver tus defectos, estos empiezan a caer como hojas secas. Y entonces, ya no hay que hacer nada más. Con verlos es suficiente. Lo único que hace falta es ser consciente de tus defectos. Con esa conciencia, empiezan a desaparecer, se evaporan. Uno solo puede seguir cometiendo los mismos errores si es inconsciente de ellos. Cuando uno es inconsciente sigue cometiendo los mismos errores, y aunque intente cambiar seguirá cometiendo el mismo error con alguna otra forma, en alguna otra variante. Los hay de todos los tamaños y formas. Puedes intercambiarlos, sustituir unos por otros, pero no puedes librarte de ellos porque en el fondo tú no ves que eso sea un defecto. Puede que otros te lo digan, porque ellos lo ven.
Por eso todo el mundo se considera a sí mismo tan bello, tan inteligente, tan virtuoso, tan santo. Y nadie más está de acuerdo. La razón es bien sencilla: miras a los otros y ves su realidad, pero en lo referente a ti mismo mantienes ficciones, hermosas ficciones. Todo lo que sabes de ti mismo es más o menos un mito. No tiene nada que ver con la realidad. En cuanto uno ve sus propios defectos, se produce un cambio radical. Por eso todos los budas de todas las épocas han enseñado una sola cosa: conciencia. No te enseñan carácter. El carácter lo enseñan los sacerdotes, los políticos, pero no los budas. Los budas te enseñan conciencia, pero no conciencia moral. Esta conciencia moral es una jugarreta que te hacen otros. Otros te dicen lo que está bien y lo que está mal. Te meten ideas a la fuerza, y te las meten desde que eres muy pequeño. Cuando eres tan inocente, tan vulnerable, tan delicado que existe la posibilidad de dejar huella en ti, de dejar una impresión. Te han condicionado desde el principio mismo. A este condicionamiento lo llaman conciencia y esa conciencia domina siempre toda tu vida. La conciencia moral es una estrategia de la sociedad para esclavizarte. Los budas enseñan conciencia. Esta conciencia significa que no tienes que aprender de otros lo que está bien y lo que está mal. No hay necesidad de aprender de nadie, solo tienes que ir hacia adentro. El viaje al interior es suficiente: cuanto más profundices, más conciencia se libera. Cuando llegas al centro estás tan lleno de luz que la oscuridad desaparece. Cuando enciendes la luz en tu habitación no tienes que empujar a la oscuridad para que salga. La presencia de la luz es suficiente, porque la oscuridad es solo la ausencia de luz. Lo mismo son todas tus locuras e insensateces. Un hombre vestido de Adolf Hitler va al psiquiatra. Como puede ver, no tengo problemas, dice. Tengo el ejército más poderoso del mundo, todo el dinero que quiero, todos los lujos que uno pueda imaginar. Entonces, ¿qué le preocupa?, pregunta el psiquiatra. Es mi mujer, dice el hombre, cree que es la señora de Martínez. No te rías del pobre hombre. No es otro sino tú. Un hombre va a la sastrería y ve a un tipo colgado de un brazo en el centro del techo. ¿Qué hace ese ahí?, pregunta. Va, no le haga caso, dice el sastre. Se cree una bombilla. ¿Y por qué no le dice que no lo es?, pregunta el asombrado cliente. ¿Cómo?, replica el sastre, ¿y trabajar a oscuras? En cuanto sabes que estás loco, dejas de estar loco. Este es el único criterio de cordura. En cuanto sabes que eres ignorante, te vuelves sabio. El oráculo de Delfos declaró que Sócrates era el hombre más sabio del mundo. Unos cuantos corrieron a decírselo a Sócrates. Alégrate, ya puedes estar satisfecho. El oráculo de Delfos ha dicho que eres el hombre más sabio del mundo. ¡Qué tontería!, dijo Sócrates. Yo solo sé una cosa: que no sé nada. La gente estaba desconcertada. Volvieron al templo y le dijeron al oráculo. Tú dices que Sócrates es el hombre más sabio del mundo, pero él lo niega. Dice que, por el contrario, es un completo ignorante. Dice que solo sabe una cosa: que no sabe nada. El oráculo se echó a reír y dijo. Por eso he declarado que es el hombre más sabio del mundo. Precisamente porque sabe que es un ignorante. Las personas ignorantes se creen sabias. Las personas locas se creen las más cuerdas de todas. Forma parte de la naturaleza humana el estar siempre mirando hacia afuera. Miramos a todos, excepto a nosotros mismos. Por eso sabemos más de los otros que de nosotros mismos. De nosotros mismos no sabemos nada. No somos testigos del funcionamiento de nuestra propia mente, no vigilamos nuestro interior. Es preciso dar un giro de 180 grados. En eso consiste la meditación. Tienes que cerrar los ojos y empezar a mirar. Al principio solo verás oscuridad y más. Y muchas personas se asustan y se apresuran a salir, porque fuera hay luz. Sí, fuera hay luz, pero esa luz no te va a iluminar, esa luz no te va a ayudar nada. Necesitas luz interior, una luz que tiene su origen en tu propio ser, una luz que no se puede apagar ni siquiera con la muerte, una luz que es eterna. Y tú la tienes, el potencial está ahí. Naces con ella, pero la estás manteniendo oculta en la parte de atrás. Nunca la miras. Y como has mirado hacia afuera durante siglos, durante muchas vidas, se ha convertido en un hábito mecánico. Incluso cuando duermes, miras tus sueños. Sueños que son reflejos del exterior. Cuando cierras los ojos, empiezas a tener ensoñaciones o a pensar. Eso significa que sigues interesado en otros.
Esto se ha convertido en un hábito tan crónico que ni siquiera quedan pequeños intervalos, pequeñas ventanas que den al interior de tu ser, por donde puedas tener un vislumbre de lo que eres. Al principio es un gran esfuerzo, es arduo, es difícil. Pero no es imposible. Si estás decidido, si te has comprometido a la exploración interior, tarde o temprano ocurrirá. Solo tienes que seguir excavando, tienes que seguir luchando con la oscuridad. Pronto pasarás al otro lado de la oscuridad y entrarás en el reino de la luz. Y esa luz es auténtica luz, mucho más auténtica que la luz del sol o la de la luna, porque todas las luces que están fuera son temporales. Solo duran un cierto tiempo. Incluso el sol morirá algún día. No solo las lámparas pequeñas agotan sus recursos y se apagan por la mañana. Incluso el sol, con sus inmensos recursos, está muriendo día a día. Tarde o temprano se convertirá en un agujero negro. Morirá y no saldrá de él nada de luz. Por mucho que dure su vida, no es eterno. La luz interior es eterna. No tiene principio ni fin. No me interesa decirte que te libres de tus defectos, que seas bueno, que mejores tu carácter. No, en absoluto. No me interesa nada tu carácter. Lo único que me interesa es tu conciencia. Hazte más alerta, más consciente. Profundiza cada vez más en ti mismo hasta que encuentres el centro de tu ser. Estás viviendo en la periferia, y en la periferia siempre hay turbulencias. Cuanto más profundizas, mayor es el silencio que predomina y en estas experiencias de silencio, luz, alegría, tu vida empieza a desplazarse hacia una dimensión diferente. Los errores, las equivocaciones, empiezan a desaparecer. Así que no te preocupes por los errores, las equivocaciones y los defectos. Preocúpate de una sola cosa, de un solo fenómeno. Concentra toda tu energía en un único objetivo: cómo hacerte más consciente, cómo despertar más. Si pones toda tu energía en ello, tiene que ocurrir, es inevitable. Es un derecho que tienes por nacimiento. La moral se ocupa de las buenas cualidades y las malas cualidades. Un hombre es bueno, según la moral, cuando es honrado, sincero, auténtico, digno de confianza. El hombre de conciencia no solo es bueno, es mucho más. Para el hombre bueno, la bondad lo es todo. Para el hombre de conciencia, la bondad es solo un subproducto. En cuanto te haces consciente de tu propio ser, la bondad te sigue como una sombra. Ya no es necesario hacer ningún esfuerzo por ser bueno. La bondad se convierte en tu modo de ser. Eres bueno, como los árboles son verdes. Pero el hombre bueno no es necesariamente consciente. Su bondad es el resultado de un gran esfuerzo, está luchando con sus malas cualidades: la tendencia a robar, la deslealtad, la insinceridad, la violencia. En el hombre bueno siguen existiendo, solo que reprimidas. Pueden hacer erupción en cualquier momento. El hombre bueno puede transformarse en un hombre malo con mucha facilidad, sin ningún esfuerzo. Porque todas esas malas cualidades están ahí, solo que aletargadas, reprimidas basado en el esfuerzo. Si deja de esforzarse, inmediatamente harán erupción en su vida. Y las buenas cualidades son solo cultivadas, no naturales. Se ha esforzado mucho por ser honrado y sincero, por no mentir. Pero ha sido un gran esfuerzo y eso cansa. El hombre bueno está siempre serio, porque tiene miedo de todas las malas cualidades que ha reprimido. Y está serio porque en el fondo desea que le honren por su bondad, que le premien. Lo que anhela es ser respetable. La mayoría de los que llamáis santos son solo hombres buenos. Solo existe una manera de trascender del hombre bueno, y es aportar más conciencia a tu ser. La conciencia no es algo que se pueda cultivar. Está ya ahí, solo hay que despertarla. Cuando estás totalmente despierto, todo lo que hagas será bueno, y lo que no hagas es malo. El hombre bueno tiene que hacer inmensos esfuerzos para hacer el bien y evitar el mal. El mal es una tentación constante para él, es una elección en todo momento, debe elegir el bien y no elegir el mal. Por ejemplo, un hombre como el Mahatma Gandhi. Era un hombre bueno, toda su vida se esforzó por estar en el lado del bien. Pero a los 70 años de edad todavía tenía sueños sexuales, que le producían mucha angustia. En mis horas de vigilia, puedo mantenerme completamente libre del sexo. ¿Pero qué puedo hacer cuando estoy dormido? Todo lo que reprimo durante el día vuelve a surgir por la noche. Esto demuestra una cosa: que eso no se ha ido a ninguna parte, que sigue dentro de ti, aguardando. En cuanto te relajas, en cuanto dejas de hacer esfuerzo, y al dormir tienes por lo menos que relajarte y dejar de esforzarte por ser bueno, todas las malas cualidades que habías estado reprimiendo empezarán a llenar tus sueños. Tus sueños son tus deseos reprimidos.
El hombre bueno está en constante conflicto. Su vida no es una vida alegre. No puede reír cordialmente, no puede cantar, no puede bailar. Está juzgándolo todo constantemente. Su mente está llena de condenas y juicios. Y como él se esfuerza tanto por ser bueno, juzga a los demás según los mismos criterios. No puede aceptarte tal como eres. Solo puede aceptarte si cumples sus exigencias de bondad. Y como no puede aceptar a la gente tal como es, la condena. Todos vuestros santos se hincharon a condenar a todo el mundo. Según ellos, todos sois pecadores. No son estas las cualidades del hombre auténticamente religioso. El hombre auténticamente religioso no tiene juicios ni condenas. Solo sabe una cosa, que ningún acto es bueno y ninguno es malo. La conciencia es buena y la inconsciencia es mala. El inconsciente puede incluso hacer algo que a todo el mundo le parece bueno, pero para el hombre religioso no es bueno. Y puedes hacer algo malo, y todos te condenarán excepto el hombre religioso. Él no puede condenarte, porque no eres consciente. Necesitas compasión, no juicio, no condena. No mereces el infierno, nadie merece el infierno. Cuando se llega a un punto de absoluta conciencia, ya no es cuestión de elegir. Simplemente, haces cualquier cosa y es buena. La haces inocentemente, como tu sombra cuando te sigue, sin esfuerzo. Si tú corres, la sombra corre. Si te paras, la sombra se para. Pero no hay esfuerzo por parte de la sombra. Al hombre de conciencia no se le debe considerar sinónimo de hombre bueno. Es bueno. Pero de un modo muy diferente, desde un ángulo muy diferente. No es bueno porque esté intentando ser bueno. Es bueno porque es consciente. Y en la conciencia, el mal, lo malo, todas esas palabras condenatorias, desaparecen como desaparece la oscuridad al llegar la luz. Las religiones han decidido quedar reducidas a simples sistemas morales. Son códigos éticos. Son útiles para la sociedad, pero no son útiles para ti, no son útiles para el individuo. Son conveniencias creadas por la sociedad. Naturalmente, si todo el mundo empezara a robar, la vida se haría imposible. Si todos empezaran a mentir, la vida se haría imposible. Si todos fueran deshonestos, no podrías existir. Así pues, en el nivel más bajo, la moral es necesaria para la sociedad. Es una utilidad social, pero no es una revolución religiosa. No te des por satisfecho con ser simplemente bueno. Recuerda, tienes que llegar a un punto en el que no tengas ni que pensar qué es bueno y qué es malo. Tu misma conciencia te lleva hacia lo que es bueno. No hay represión. Yo no diría que el Mahatma Gandhi fue un hombre de conciencia. Solo fue un hombre bueno. Y se esforzó a fondo por ser bueno. No dudo de sus intenciones, pero estaba obsesionado por la bondad. Un hombre de conciencia no está obsesionado por nada, no tiene obsesiones. Está relajado, en calma, tranquilo, en silencio y sereno. Todo lo que florece en su silencio es bueno. Es siempre bueno. Vive en una conciencia sin elecciones. Así que debes llegar más allá del concepto corriente de hombre bueno. No serás bueno ni serás malo. Simplemente estarás alerta, consciente, despierto, y todo lo que venga después será bueno. Dicho de un modo diferente, en la conciencia total alcanzas la cualidad de la divinidad, y el bien es solo un pequeño subproducto de la divinidad. Las religiones te han venido enseñando a ser bueno para que un día puedas encontrar a Dios. Eso no es posible. Ningún hombre bueno ha encontrado la divinidad. Yo enseño justo lo inverso: encuentra la divinidad, y el bien vendrá por sí solo. Y cuando el bien viene por sí solo, posee una belleza, una gracia, una sencillez, una humildad. No pide ninguna recompensa ni aquí ni en la otra vida. Él mismo es su propia recompensa.